La Renovada, que nos hemos venido al Garraf. Aquí tenemos nuestra última torre de electricidad y ahí el último palo de la luz, que luego veremos. Y aquí hemos venido a hacer nuestra nueva comunidad energética. Nos hemos cambiado de localización de Teruel aquí, donde estamos en medio del Parque del Garraf, y nos hemos encontrado otra comunidad energética que está pendiente, que necesitan de nuestra ayuda porque no les llega la luz. Así que haremos una instalación que se pospone un poco hasta septiembre empezar las obras y nada, y ahora os enseñaremos qué es lo que vamos a hacer. Pues os voy a explicar un poco la instalación que se va a construir o montar, que va a ser en 2 cubiertas. Es una instalación de aislada, pero con 2 cubiertas, y una será en esta casa de aquí, que conectaremos con la siguiente casa que os voy a enseñar, y entre ellas harán una instalación de aislada para poder generarse la energía entre ellos y poder compartirla. Ahora vamos a la casa número 2 y os enseño todos los materiales que ya tenemos almacenados. Y que me está esperando Eric para Hola. o enseñarnos. Bienvenidos. Gracias, Eric. Pues estamos aquí con todos los materiales que tenemos ya comprados y tenemos baterías como para 10 kilovatios hora de almacenamiento. También tenemos el inversor cargador de 5 kilovatios para toda la instalación, que será como el central, y luego tenemos otro inversor que será para esta segunda vivienda, digámosle, y que ya se conectará al primero. Y así podemos hacer una instalación como más grande, aislada, donde contribuyan más cubiertas. Y de momento todavía no nos han llegado las placas que están por llegar. Eric, muchas gracias. Muy bien, un placer. Nos vemos pronto. Seguro. Bueno, ahora vamos a la casa principal, digamos principal, porque es donde se centraliza la instalación, ¿vale? Y nos encontramos a Nelly. Hola. Y nada, esta es la cubierta donde vamos a poner la mayor parte de la instalación más grande, y luego se irá anexionando Eric, y vamos a poner ahí también, se va a poner como un cuartito, se va a hacer para tener toda la instalación de energía solar concentrada en un mismo sitio. Y hasta aquí, y ahora os dejaré con los de la comunidad que os expliquen cuál es su punto de vista, o qué son sus valores y qué es lo que les ha motivado a compartir este proyecto con La Renovada. Y muchas gracias al Germinador. Bueno, Annalise y yo ya éramos una comunidad, y a partir de ahora, aparte de esto, somos una comunidad energética, gracias a la oportunidad que nos brinda La Renovada, y gracias también a que el impacto medioambiental se reduzca, ¿no? Y no tener que depender de generadores y cosas de estas, ¿no? Y bueno. Que estamos muy contentos de poder reducir la huella de carbono, y al mismo tiempo que La Renovada trabaje con materiales reciclados, de manera de intentar minimizar el impacto. Y también nos brinda la oportunidad de ser autónomos, que es una cosa que para nosotros es un valor muy importante. Muchísimas gracias al Germinador Social por brindarnos esta oportunidad de crear una comunidad energética aquí en el Garraf.